Bueno, con esto empezamos hoy. Estoy bien a sus tareas, ¿eh? Pero bueno, cuando se preguntan por qué no pongo rock en español, pues porque el rock en español está chafa, no manchen. Es como cuando vas a pedir tacos de pastor y te venden tacos de soya, ¿no? O, o barbacoa y es de guau guau, ¿no? No son de barbacoa, sino guaguacoa, ¿no? Entonces, la neta, pocas bandas de rock en español tienen buenas letras, entre ellas Soda Stereo, que no es mexicano. Toda la camada argentina es muy buena. Bueno, no todas, muchas. Como lo muy viejo de Fito Páez, posiblemente. Spinetta, que nadie lo conoce. Cerati, obviamente. Y en México tenemos pocas bandas. Y las pocas bandas son las que solo hay una o dos, me atrevo a decir que tienen buenas letras, entre ellos La Barranca, con el maestro José Manuel Aguilera. Todo lo demás, Chaifanes y Café Tacuba, no manchen, eso sí está pena ajena esa música, pero bueno. Pero en la escena underground, afortunadamente, se dieron cuenta que no pueden, no es necesario escribir cosas como, si te vas me muero, ¿no? O si te vas te voy a extrañar, cosas así, ¿no? Que es el rock español. Muchos rockeros mexicanos en la onda underground, en el estilo garage rock, punk, psicodélico, nació a la escena por ahí en el 2005, o si no me acuerdo, 2000, una banda, la que acaban de escuchar, se llama Twin Tones. Sí, suena como western, y va muy ad hoc porque ayer fue el cumpleaños de Martin Scorsese, y hace poco murió Ennio Morricone, por si sabían. Ennio Morricone es el que hizo las canciones de El bueno, el malo y el feo, ¿no? Muchas de esas soundtracks buenísimas de la onda de los 70, 60, 70. Y obviamente, como homenaje o influenciados por el Twin Tones, una banda de mexicanos que tiene otras bandas alternas, se juntaron y tocaron garage con western. Y esta es una prueba. Nunca los había visto en vivo, la verdad. Todo mi tiempo en el DF nunca los pude ver en vivo, por X razón. Hasta hace 2 años que se me hizo verlos, antes de que pasara la pandemia, ¿no? Y y está muy ad hoc, y también porque el fin de semana vi una película que se les recomiendo, que está en Netflix, o al menos que estén ahí también traumados porque Disneylandia o Disney quitó o quitó los Simpsons, no sé qué pasó. La verdad no me sé todo el chisme, pero vi un documental buenísimo. Y de hecho, en el soundtrack de ese documental mexicano, hay fracciones de Twin Tones. Esa película se llama Vaquero de Medianoche. Véanla, de verdad. Rock recomendable. Híjoles, afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a un tipo como el que mencionan en ese documental. No les voy a decir de qué trata, ¿no? Está muy chida. Y locos así que nos topamos en la vida suelen ser nuestros amigos y se pierden por ahí en el infinito, ¿no? Y me acordé de esta banda de Twin Tones, de las pocas bandas mexicanas que tocan rock de verdad. Porque luego sacan qué, María, no, bueno, sí tocan mariachi, pero tocan cumbias. Oye, Filiberto, le ponemos cumbias o hacemos un feat con Los Ángeles Azules y ya, ¿no? Discaso. Y no, la verdad, poca es la música que se rescata en el ámbito del rock, ¿ok? Y sí, claro, ¿quién dijo? Ah, bueno, estamos hablando de la última camada, Rodrigo, el profeta del nopal, pues, ¿cómo no? Es mítico de la onda de la época de los 60, ¿no? Ay, fíjate que el mexicano tiende a comparar, ¿no? Es que se parece a no sé a quién. Y a Rodrigo lo querían comparar como el Bob Dylan mexicano, ¿no? El Bob Dylan que era de Tamaulipas, creo, ¿no? Y que migró al DF. Y que desgraciadamente murió en el terremoto del 85 y dejó buenos discos. La verdad sí,
pero se cataloga más como rock urbano. En el rock urbano, fíjense que a mí me late mucho Tex-Tex, lo que hacía Tex-Tex. No porque eran de Texas, Texas, eran de Texcoco, Texcoco, ¿no? Entonces, lugar que conocí afortunadamente por ahí en mis épocas de estudiambre de licenciatura, me hice de una novia de por allá y me invitaba a comer barbacoa. La capital universal de la barbacoa y de unos buenos pulmones. Entonces, y ahí tocaban Tex-Tex, muy chida banda. Y hasta ahí, lo más rock urbano, no le entro, la neta, no. Pero Rodrigo, claro. Igual, uno que otro. Rafael Catana, por ejemplo, pero son como cantautores, no sé, medio raros, ¿no? Pero sí, Rodrigo, cierto. Y bueno, lunes no hubo clases. En la sección, a mí qué rayos me interesa, ¿no? Y estas historias que ya próximamente se van a acabar, así es que va a terminar esta tortura, estos, los 5 minutos culturales terroríficos, y ya va a acabar para muchos de ustedes, para otros, ¿no? Entonces, espero que, no es mala onda, pero espero no verlos el próximo semestre, ¿sí? Entonces, échenle ganas para no verlos el próximo semestre, porque, qué flojera. Ok, bueno, el lunes no nos vimos porque hubo puente o día inhábil, no sé qué hicieron. Por eso ya no mandé mensaje, o se conectaron, ¿no? A ver, Felipe. Felipe tiene cara de que sí estuvo esperando 2 horas la clase. No, Doc. ¿Sí? De hecho, no, ya. Ah, hubieras dicho sí para que te ponga 10, ahora te friegas, ahora voy a No, leer tu trabajo. no. Ahora empiezas con la exposición. Que le mentí un chascarrillo de Ok. puente. Ok, está bien. No, oigan, no pensé que iba a haber clase. Y miércoles pasado, miércoles y jueves tuve problemas con la red. Bueno, son cosas que pasan. No sé si les ha pasado en otras clases, la verdad. No sé, o soy el único. Sí, no. Pero bueno, ya arreglé esa parte. No sé cuánto tiempo. Bueno, ¿cómo van con su avance? Vamos a ver, vamos a hacer un repaso por su avance. Y quisiera, antes de empezar con la presentación por equipos, hacer una breve charla sobre Rodrigo. No, no es cierto, ahí Ramón muy feliz, ¿no? Sobre DFT, ¿sale? Que fue la última tarea que hemos visto. ¿Quién me puede decir a grosso modo qué es DFT? ¿O qué le entendieron de DFT? A ver, ¿están todos conectados? Déjame ver. Maya, hola Maya, Ariadna, por aquí vi a Karen, Jacqueline, hola, Tania, por ahí está, Denise, Jessica, Paola creo que hoy no se conecta, ni Constantino, ¿verdad? Eduardo Martínez, Lorca, Edi Pérez, Alex Larios, Navarrete, Juan Carlos, Brian, Luis Manuel, Jair y Ramonsky, Alan y ya, y Carlos Daniel. Ok, ¿qué me puedes decir, Oscar Eduardo, qué es DFT? ¿Qué le entendiste? Ponga su cámara porque no sé quién es usted. Creo que nunca le he preguntado, es más, vamos a hablar a los mudos hoy. Edi Pérez se prepara. Felipe, bueno, Felipe sí lo conozco ahí, siempre. Y ¿cómo no acordarme cuando terminé la clase y usted hizo el esfuerzo de irse a un cibercafé? Discúlpame, compañero. Sí, no, no se puede. No, pues no me apuro, digo, nada más lo dejo como anécdota. Sí, me acuerdo, Felipe, que estaba ahí en un cibercafé. Sí, conozco a Karen, Ray. Alex Larios. Alex Larios, ¿quién es? A ver, ¿es el que es futbolista? No. Sí, ¿ah? Alex. No lo Navarrete, sí, Alex Navarrete siempre se la pasa ahí. Ya tiene la etiqueta de la boca oficial ahí, no me acuerdo de él. Juan Carlos, el sonriente que ya ni sonríe, ya no sé ni quién es. ¿Quién es Brian Modesto? A ver, pongan sus cámaras, Oscar Eduardo Martínez. Brian, sí, Alex Lario, ya lo vi. Sí, tiene nombre de futbolista. Eh, este,
Carlos Daniel, acaba de Ariadna, Luis Manuel García. Ya sé quién es. A ver, ¿quién es usted, Brian Modesto? Perdón, no lo ubico. No sé si me veo. Aquí estoy. ¿Ah? Aquí, Brian. Aquí ando. Solo que es que estoy en la escuela y ya ve que la red es un poco mala. Ah, ok, está bien. Bueno, esperamos su respuesta, compañero Lorca. No, Martínez, Oscar Martínez. Sí, Doc. Pues yo honestamente no he entendido muy bien lo que es DFT, solamente sé que es una solución para la ecuación de Schrödinger, que deriva en la densidad electrónica, pero como tal no he entendido bien qué es. ¿Cómo, y qué hizo en su tarea? Explíqueme lo que explicó en su tarea. Porque si hicieron la tarea, algo le entendieron, ¿no? O sea, no se trata de hacer copy-paste de la tarea, sino la idea es hacer lo que entendieron de los artículos, plasmarlos en una tarea. ¿Ok? ¿Quién entregó esta tarea, verdad? Sí. Interesante. ¿Alguien más que quiera participar? Le pregunté al compañero porque pues no lo ubicaba. Pero déjeme ver. ¿Qué tarea fue esa, Jacqueline? ¿9 o 10? Fue la número 10, pero únicamente eran los primeros dos artículos. No era todavía el DFT. Es que ese es su DFT, eh, Jacqueline. Lo de los artículos del gas de electrones no homogéneo y las ecuaciones autoconsistentes. Eso es DFT. De hecho, son los trabajos, los originales de DFT. De hecho, el de Honever Cohn y Consham, ¿no? El de Honever Cohn, el gas inhomogéneo, es el origen de DFT. Y por ese paper le dieron el premio de química a ellos dos. Ok. A ver, estoy viendo tu tarea, Oscar. Mire, dice, no tiene introducción, ¿eh? Ah, ya la califiqué, pues le vamos a bajar puntos. No tiene introducción. Ah. Algunos los vi de rápido. La formulación general exacta. Afirma el modelo de Thomas Fermi con la densidad electrónica. ¿Usted se tomó la tarea de investigar qué es el modelo de Thomas Fermi? No, doctor. ¿Alguien investigó el modelo de Thomas Fermi? ¿En qué consistía? ¿Y por qué asumen que, o sea, escriben algo que, ok. El modelo de Thomas Fermi es muy importante porque es el modelo de Thomas Fermi que fue en 1922, 29, no me acuerdo bien, por ahí. Es el modelo más básico, primitivo de DFT. Y usted dijo, al inicio, Oscar, dijo algo incorrecto. Ahorita le digo qué es lo que dijo. El modelo de Thomas Fermi, a grandes rasgos, es Fermi y Thomas, por aparte, estaban trabajando sobre el problema de Schrödinger, de muchos cuerpos. Acuérdense que los únicos problemas que se pueden resolver de manera exacta es partícula libre, la barrera de potencial, hay barreras de potencial y el oscilador armónico en 1, 2, 3 dimensiones. Y para un elemento realmente, para un problema eh, de un átomo, de un elemento de la tabla periódica, el único problema que se puede resolver es el átomo de hidrógeno, que supongo que lo vieron en su curso de mecánica cuántica, que lo resolvieron con los polinomios de Legendre, ¿no? Que hacen una serie, una aproximación de series infinitas, que son los polinomios de Legendre, y una relación sucesiva, una relación, sí, se le llama una relación se me fue el nombre. Ahí, ingenieros físicos, Alan, ¿cómo resolviste el átomo de hidrógeno? No me acuerdo cuál era la palabra exacta. Con los polinomios de Legendre y qué más, Ramonsky.
Les pregunto a ellos porque llevan una cuántica interesante, ¿no? Está Jessica también por aquí, la vi, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo resolvieron el átomo de hidrógeno? Acuérdense que salen los armónicos esféricos, es una serie infinita que son los polinomios de Legendre, una serie de recurrencia, ya me acordé, una relación de recurrencia, la resuelves y encuentras que el Engevalor del estado base del átomo de hidrógeno en estado basal vale menos 13.6 electronvolts. No es que yo tenga memoria de biblioteca o me sé hasta el número pi con 25 dígitos, pero la física, lo que sí sé, como físico, al menos el valor del átomo de hidrógeno en el estado basal. Y esperaría que todos ustedes lo supieran a estas alturas. Y que se resuelve el país. Y se resuelve usando los polinomios de Legendre. Bueno, si no lo han hecho, se les recomiendo que lo hagan, por favor. Y no me contestaron los ingenieros físicos, futuros ingenieros físicos, que ya va a ser su graduación próximamente y su misa de... ¿No? O ya hubo pachanga. Hay COVID, Ramón. ¿No? No. Ya no, profe. Ya ni sé si me voy a titular. Bueno, viendo tus tareas, ya no sé, cabrón, ya no sé. Pero a ver, en serio, ¿ustedes sí resolvieron el átomo de hidrógeno? A ver, Jacqueline, ¿resolvieron el átomo de hidrógeno en su clase de cuántica o de plano no solo lo hablaron así esbozado? No recuerdo que lo hayamos hecho. O sea, electrón libre sí, pero el átomo de hidrógeno no. ¿Dónde salen los armónicos esféricos, nada de eso? No. Y polinomios de Legendre y todo eso. Y ahí, Ramón, ¿cómo lo resolvieron ustedes? Pues sí, o sea, sí recuerdo lo de los polinomios de Legendre. Ya, ahorita que mencionó la ecuación de recurrencia, sí, ya me acordé que sí, pero, o sea, no me acordaba de eso también. Pero sí, con el doctor Watt lo vimos. Sí vieron en su curso el átomo de hidrógeno, sí lo resolvieron, supongo, ¿no? Sí, de hecho creo que fue de los últimos temas ya. Sí, supongo, por el tiempo, ¿no? Pero bueno. El punto es que Tomás Fermi, bueno, lo que iba, el átomo de hidrógeno es el único sistema que se puede resolver de manera exacta. Si ya quieres resolver el hidrógeno ionizado o el litio, ya es el problema de muchos cuerpos. Más de 2 es muchos, ¿no? Porque ya son 2 electrones. Entonces, no puedes resolver de manera analítica la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Ahí fue el error que usted tuvo, Oscar, porque usted dijo que DFT cree que es una técnica o un método para resolver la ecuación de Schrödinger. No, DFT no resuelve nada de eso. Al contrario, le da la vuelta. Entonces, basado en la primicia de que después del átomo de hidrógeno o el hidrógeno ionizado, todo se resuelve con aproximaciones. Entonces, con teoría de perturbaciones, con de primero o segundo orden, hay muchos modelos, Hartree, el modelo de Hartree, el modelo de Slater, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se complica la ecuación de Schrödinger, la función de onda ya tiene, aparte de las coordenadas espaciales, en X, Y, Z, va a tener la coordenada temporal, y aparte va a tener las coordenadas espinoriales. Entonces, imagínense si tengo más de 2 cuerpos, energía cinética más potencial e interacción entre ellos. Entonces, cuando yo visualicen, ¿no?, el átomo, el hamiltoniano del átomo de hidrógeno, o general, es la energía cinética del potencial, más la energía cinética del electrón, más la interacción, el potencial entre electrón-núcleo. ¿Sí está claro? Ese modelo sí lo pueden visualizar, ¿no? Entonces, el hamiltoniano para el átomo de hidrógeno es eso: energía cinética nuclear, energía cinética de electrón y el potencial, que es electrón-núcleo o núcleo-electrón. Ahora, si le ponemos otro electrón, es lo mismo: la energía cinética del núcleo, la suma de la energía cinética de los electrones, que ya son 3 términos, bueno, y la energía potencial, electrón-electrón y electrón-núcleo.
Entonces ya se va complicando. Entonces de entrada ya no se puede resolver de manera analítica. Thomas y Fermi lo resolvió de manera con aproximaciones. Lo que dijo Thomas y Fermi, llegaron a la misma conclusión con trabajos separados, obviamente, no se conocían, y llegaron a la misma conclusión, porque querían resolver, el problema en ese entonces era resolver pues, problemas de litio, para problemas pues, obviamente, de la tabla periódica, metales, lo que sea, que implican muchos cuerpos. El punto es que analíticamente ya no llegaba. Entonces se dieron cuenta que no podría resolverse otro sistema de más de 2 electrones, la ecuación de Schrödinger. Eso sí les debe de quedar claro. Eso se dice en el curso de mecánica cuántica. Entonces lo que hace Thomas y Fermi, por separado, pero bueno, es la misma idea, es que en lugar de trabajar con la ecuación de Schrödinger, o la función de onda per se de cada uno, porque es la función de onda, electrón, núcleo, etcétera, para cada partícula, lo que resuelven es que dicen que en general ellos contienen una nube electrónica, con la primicia de que la densidad de probabilidad, que es phi asterisco phi, la integral de todo el espacio, vale 1, es decir, que la partícula existe en todo el espacio. Eso sí lo saben, ¿no? Por eso está normalizado. Entonces, eso contiene una nube electrónica. Esa nube electrónica tiene información interna en el sistema. Ahora, Thomas y Fermi, para hablarlo rápido, se dieron cuenta que podían replantear, o que como no se puede resolver la ecuación de Schrödinger de manera exacta, se podía trabajar con la densidad electrónica del sistema. Entonces iban a trabajar con la energía cinética, pero en lugar de tener la función de onda, iba a tener el término de una densidad electrónica. Y el potencial, un potencial de una aproximación que equivale a la interacción entre ellos. El problema es que para sistemas con más electrones, el modelo de Thomas Fermi no jala. Es decir, jala para modelos, por ejemplo, el litio, el helio, hasta ahí, helio ionizado por ahí, pero más de 3, 4 electrones, el modelo de Thomas Fermi no jala. Entonces, en 1929, si no mal recuerdo, 28, que sacó Thomas y Fermi ese modelo, hasta que lo dejaron por la paz, porque por más que le hicieran aproximaciones, no podía mejorar el estado base. Cualquier aproximación o corrección que le podíamos poner el modelo de Thomas Fermi, siempre sobrepasaba el estado base real del sistema, ¿no? Entonces, lo que hicieron, vinieron otras aproximaciones, un Hartree, que ahí ya trabaja con funciones de correlación. El problema de Thomas Fermi es que nunca encontró o nunca pensaron que había una correlación electrónica, ¿sí? O una energía de correlación electrónica o una energía de intercambio electrónica. Tiene sentido. Si yo muevo un electrón, pues está correlacionado. O sea, el movimiento o la interacción entre ellos hay una correlación. Y aparte había que sumarle una energía de intercambio electrónico. Eso no lo percibía Thomas Fermi. Hartree y Fock lo hicieron, por lo tanto se llama el modelo de Hartree-Fock. El problema es que seguían o trataban de resolver la ecuación de Schrödinger de muchos cuerpos. Igual, tiene sus limitantes. Bueno, para no ser tan largo el cuento, hasta 1960, 67, 69, creo que en el artículo que leyeron, John Evercon se dieron cuenta que lo que Thomas Fermi era correcto y lo que venía haciendo Hartree-Fock también era correcto. Simplemente había que conjuntarlas. Dijo, Thomas Fermi tiene razón. No se puede resolver la ecuación de Schrödinger de muchos cuerpos. Porque voy a tener el término energía, electrón, la energía cinética del núcleo, la suma de la energía cinética de los electrones, la suma de las interacciones núcleo-núcleo, porque imagínense que ahora tengo dos sistemas, átomo A, átomo B, entonces tengo la suma de las energías cinéticas de los núcleos, la suma de las energías cinéticas de los electrones, y la suma, la interacción núcleo-núcleo, energía potencial, y la interacción núcleo-electrón, y la interacción electrón-electrón. Entonces son 5 términos que aparecerían en el hamiltoniano. O sea, el hamiltoniano es exacto, el problema es cómo resolverlo.
Entonces, se dieron cuenta que, obviamente se complica eso, no se puede resolver de manera analítica. Entonces, lo que hicieron fue, tomando la idea de Thomas Fermi, se dieron cuenta que las propiedades del estado base y las propiedades electrónicas están determinadas bajo una densidad electrónica, su densidad electrónica, sin excitar. Y aparte, había que considerar el por qué siempre salía un número mayor del estado base, o sea, estaba sobrevaluado, era porque no consideraban las interacciones de correlación entre ellos y las de intercambio. ¿Sí? Esas correlaciones de intercambio, de correlación, son debidas cuando se hace el enlace. Entonces, o simplemente si tienes el átomo de silicio, esa energía de correlación, lo que tú tienes es que, pues, por el simple movimiento de los electrones, hay algo que se está jalando. Entonces, Hohn y Vercoen proponen una teoría en la que ya no trabajan con las funciones de onda, sino que trabajan con una densidad electrónica, le dan la vuelta y determinan en uno de sus teoremas que la densidad electrónica es ¿por qué se llama teoría funcional de la densidad? Porque en lugar de resolver la función de onda de cada uno, trabajan con la densidad electrónica, pero esa densidad electrónica es función de la función de onda, o sea, la resonancia, ¿cómo se llama? Es una funcional, es una función de función. La densidad electrónica va a depender de la densidad electrónica de todo el sistema, pero describe todo el sistema. Entonces, antes de empezar esa parte, se dieron cuenta también con algo que se llama la aproximación de Bohr-Oppenheimer, que dice que la aproximación de Bohr-Oppenheimer es importante. De los 5 términos que le decía, la suma de los electrones, la energía cinética de los electrones, más la suma cinética de los núcleos, más la interacción núcleo-núcleo, más la interacción electrón-núcleo, más la interacción electrón-electrón, son 5 términos. En la aproximación de Bohr-Oppenheimer se reduce a 3. La primera que se elimina es la interacción, la energía cinética de los núcleos, porque se considera que la energía cinética del núcleo es muy lenta. ¿Por qué? Porque la masa del protón es más grande que la masa del electrón para fines prácticos. La masa del protón es a la menos 31, a la menos 29, creo, ¿no? Y la del electrón es a la menos 31. Por lo tanto, para fines prácticos, la energía cinética de los núcleos es 0. Esto se llama la aproximación adiabática o Frozen, algo así. Esa es la aproximación de Bohr-Oppenheimer que por ahí vieron. Ahora, y la otra interacción, que es la interacción núcleo-núcleo, es una constante, con una constante de apatallamiento, por lo tanto se reduce a 3 términos. Entonces ellos proponen que hay una cantidad que se llama densidad electrónica, que está descrita por su densidad electrónica del sistema, que contiene información de la función de onda. Ahora, la resuelven y dicen, pues ahí está el teorema, se dan cuenta que esa densidad electrónica es única y universal en el estado base. Lo interesante fue que encontraron cómo resolver el problema, no importa si es 1, 2, 3, 4, 5 electrones más, sino es para muchos cuerpos. El problema es many bodies, ¿no? Entonces, encuentran una teoría general, es como la ecuación de Schrödinger. H operador phi igual a, independiente del tiempo, energía phi. ¿Cómo es el hamiltoniano? No lo sé. Siempre que es independiente del tiempo, sabemos que el eigenvalor del hamiltoniano es la energía. Ya, es un observable. Hasta ahí sabemos. ¿Cómo se resuelve para los sistemas? No sabemos cómo es el hamiltoniano. En este caso, se encuentra una solución general porque dice, si conocemos o proponemos la densidad electrónica, con esa densidad electrónica podemos conocer las propiedades electrónicas del sistema. Era muy interesante. ¿Cuál es el problema? Que al hacer eso, perdemos información de las energías de interacción. Entonces, eso pagas. Ahora, eso fue con Vercoen. Con Sham, en el artículo del año siguiente, cuando, creo que Perl es de 64 y con Sham es de 65. Y Hohn Vercoen y con Sham, Hohn Vercoen es lo que les digo, que se perturban que la densidad electrónica es única para el estado base. ¿Sí? Es una funcional de la densidad. Es una funcional de la densidad. Es decir, esa densidad es función de las funciones de onda, va a ser la redundancia. Ahora, con Sham sale un trabajo posterior al año siguiente. ¿Por qué?
Porque Honeywell y Vercon solo plantean la idea, se puede resolver si conocemos la densidad electrónica y se propone una solución similar a la ecuación de Schrödinger. No es a la ecuación de Schrödinger, porque la ecuación de Schrödinger es sobre la función de onda. Ahora se encuentra una ecuación diferencial que tiene como las mismas propiedades de la ecuación de Schrödinger, pero no va a resolver la función de onda, sino resuelve la densidad electrónica. Y te garantiza que en el estado base existe una función de onda y encuentras el estado base. Ahora, la energía del estado base. El problema es cómo formamos esa, o cómo encontramos esa. Eran varias, entre ellas las más importantes, cómo es esa densidad electrónica y cómo proponemos o cómo se resuelve la información que se pierde. ¿Cuál? La energía de intercambio, la energía de correlación. Eso no lo sabes. Ese es el precio que pagas. Entonces, con Sham proponen un modelo de gas libre, como un gas independiente. Dicen, pues supongamos que esta densidad electrónica es independiente y va a tener las mismas propiedades como si fuera un gas libre. Entonces la empiezan a resolver con ciertas cosas ahí, matemáticas. Y otra cosa importante, dice, Consham resuelve el problema y demuestra que bajo ciertas posiciones, bajo ciertos teoremas, Consham encuentran que es posible encontrar esa densidad electrónica a través de funcionales. Bueno, ¿eso a qué se traduce? Cuando ustedes resuelven el átomo de silicio, ¿se acuerdan que les he preguntado qué es LDA, GGA? Bueno, esas funcionales es ni más ni menos que LDA, es densidad local, es la densidad local, es decir, esa densidad electrónica, LDA, lo resuelves de manera local, puntual, es como, yo me paro acá, así, ¿no? Aquí, en este punto. Esa va a ser una funcional, una aproximación, pero eso no funciona para todas. Resulta que para mejorarla es sacarle el gradiente, es decir, su primera derivada, que se llama GGA. Ahora, localmente se va a mover con el gradiente. Y bueno, y vienen otras que son las más importantes, como la meta GGA, que es la combinación del gradiente y la densidad local, que es la combinación. El punto es que los puristas químicos, muchos no les gusta DFT, porque esas funcionales son aproximaciones. O sea, no hay una que describa todos los sistemas. Por eso hay LDA, GGA, meta GGA, ¿sí? Entonces, Consham encuentran esas, Consham demuestran o encuentran que es a través de unas funcionales que son LDA y GGA. Ahora, el problema de encontrar y mejorar el cálculo, que son la energía de intercambio de correlación, dice, hay que proponerlas. Bueno, aquí es donde viene PB, PB-Sol, AM05. Resulta que empieza a haber, o los híbridos, resulta que empiezan a haber aproximaciones dentro de las funcionales. Sí, ya están las funcionales. LDA, ¿qué método, qué aproximación le vas a meter? PB o PB-Sol. No, pues que es un metal, pues métele PB-Sol. No, que ese es un semiconductor, es PB-Sol. Pero es un elemento, ¿cómo se llama? Que es altamente correlacionado. Por ejemplo, como el lantano, por ejemplo, o el platino. O el hierro, más bien, el hierro. Entonces lo que tú vas a hacer es hacer la corrección LDA más U, que es el parámetro de Hubbard, que es la correlación magnética, ¿sí? Entonces, ahí viene ya todo eso lógico. Entonces, el problema de DFT, si lo quieren ver, es que no hay un método específico. O sea, si tú vas a estudiar el método, el agua, por ejemplo, vas a hacer dinámica molecular para el agua, pues no vas a meter un PB-Sol, vas a meter funcionales híbridos. Si tú estás trabajando con plásticos o con ¿cómo se llaman? PETs y todo ese tipo de cosas, pues no vas a meterle una corrección de Hubbard o que se usa para semiconductores, sino que existen aproximaciones para ese tipo de materiales. Entonces,
hoy en día no se conocen, se ha mejorado, se ha hecho un esfuerzo impresionante para mejorar ese tipo de cosas. Entonces, por eso existe, bajo esa teoría de DFT a grandes rasgos, salen los códigos de primeros principios. Entonces, fíjense, Honever, Kohn y Kohn-Sham sacan sus papers y en los 90 ganan el premio Nobel, Honever y Kohn, creo, Honever y Kohn, ganan el Nobel ese es el inicio de la teoría funcional de la densidad, porque es universal, encontrar una ecuación universal. Eso fue en los 64, 65, y fíjense, Carparinello en los 80s, se creó en los 70s, salió ese artículo, de hecho, de los artículos de física, si ven, bueno, pueden buscar un ranking de los artículos de física o de APS, o de American Physical Society. Uno de los más importantes hizo uno de Einstein, no me acuerdo, de Debye, pero entre el ranking, los primeros 10 artículos de la historia de física, entre ellos están los primeros o 3 artículos de DFT, porque están resolviendo un problema real para materiales. Entonces, DFT era como un rollo así de esotérico, o algo que nos decían, sí, es como la teoría de cuerdas, sí, está chido, ¿no? Un debraye mental. Pero en los 60 se empezaron a trabajar en la implementación numérica, porque bueno, como había aproximaciones, ahora el trabajo era cómo se resuelve. Analíticamente, no. Numéricamente. Pues empezaron a hacer la parte numérica, y Carparinello fueron los primeros que empezaron a formularlo. De hecho, trabajaron dinámica molecular para resolver, usando mecánica cuántica, DFT, primeros principios, y sacaron los primeros códigos de primeros principios en los 80s. Entonces, estamos hablando que Thomas Fermi en los 20s, Honever, Kohn y Kohn-Sham en los 60s, hasta en los 80s es donde aparecen los primeros códigos de primeros principios. Y en los 90s, como me empezó a jalar, muchos centros de investigación empezaron a meterle el diente, principalmente los italianos, los de Austria, pues, y empezaron a hacer VASP, nació Quantum Expresso de los italianos, Siesta de los españoles, y ahorita ya hay un sinfín hay muchos códigos de primeros principios. Están los de Avinit, que son de Bélgica y italiano, no, creo que son de Bélgica nada más. Mi ex asesor era desarrollador de Avinit, y mi asesor de Bélgica, Matthew. Y entonces estamos hablando que en los 90s fue el boom de DFT, y empezaron a ver que sí jalaba. Entonces muchos lo vieron con recelo porque sí jala, pero ¿por qué? Bueno, es que pues, no sabemos realmente cómo está pasando. ¿Se acuerdan que les pregunté por qué no podemos sintetizar el agua, H2O? Pues porque no sabemos la energía de correlación, en principio, y el otro que es inestable, bla, bla. Entonces, tengan en mente que cuando resuelven ustedes estos problemas en primeros principios, o tienen un problema nuevo, si no hay un pseudopotencial, ahí viene el pseudopotencial, no hay una funcional adecuado o una aproximación adecuada, lo pueden inventar ustedes, siempre y cuando jale para ese sistema. Ahora, ¿qué es el pseudopotencial que ustedes usan? Bueno, esa es la funcional que van a trabajar. Entonces, como no trabajamos con la función de onda, se trabaja con un pseudopotencial. Acuérdense, ¿cuál es lo importante? El potencial de interacción entre electrón-electrón y núcleo-electrón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la interacción de ellos? Esa información es la que tú pierdes cuando le das la vuelta al resolver la ecuación de Schrödinger, cuando tú la resuelves con la densidad electrónica. Ese es el problema, ese es lo que tú pierdes al resolver o al implementar DFT. Entonces, lo que se propone con Sham dice, pues para resolverlo, proponemos que la interacción, porque no es la ecuación de Schrödinger, la interacción real entre electrón-electrón y electrón-núcleo no la vamos a conocer nunca. Si la conocemos ya, acabó el mundo y acabó la química, y no es broma. De hecho, hay un artículo en la página que les dejé, que se llama ABCDFT, no me acuerdo si es ese autor, dice que la química, muy petulante, que la química se acabaría cuando se encuentra un pseudopotencial que describa todas las interacciones. Y tiene razón.
¿Cuál es la química? ¿Qué es la química? Sí, la interacción, la unión. Si sabemos cómo se da, o hay una teoría que entendamos cómo se da esos procesos, si sabemos por qué o cómo, de manera exacta, cómo es el catálisis, se acabó la química en ese sentido, pues, ¿no? Entonces la química pasaría como una manera como la hermana pequeña de la física, ¿no? Pero bueno, ya saben, ¿no? Entonces, se les ocurre con Sham, quizá aquí está el pseudopotencial. El potencial no lo conocemos, porque resuelve la densidad electrónica, y es una ecuación similar a la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que hace es inventarse algo que se llama un pseudopotencial. Un potencial real, ¿cómo es el potencial coulombiano? El básico. Es cuando se aleja, cero, ¿no? Sí, porque acuérdense que es una interred cuadrada, ¿no? La ley de Coulomb. Y cuando se va acercando, si vas acercando, tiende a infinito. Es un potencial de esfera dura. ¿Sí se acuerdan del potencial coulombiano? ¿Ok? Ahora, pues, ¿cómo yo determino ese potencial infinito en el core numéricamente, las computadoras? Pues no lo puedes hacer. Una computadora no sabe qué es infinito. O sea, tú sabes las integrales de menos infinito a infinito de la exponencial de menos x cuadrada de x. Pero para hacerla en la computadora, él no entiende qué es menos infinito y qué es más infinito. Tú dame un número exacto. Puede ser muy pequeño ese valor para que haga numéricamente la integral. Entonces, realmente es un potencial infinito, por ejemplo, en el caso del potencial coulombiano. Pero a ciencia cierta existe en el core, en los electrones, fíjense, dense cuenta, imagínense que está el core, el núcleo y los electrones girando. Pues en el núcleo, el potencial de interacción, cuando te acercas en el core, eso tiende a infinito. ¿Por qué? Porque no puedes estar dentro del electrón, dentro del núcleo, ¿sí? Hay algo hay un límite, tiende infinito. Y si los vas separando, disminuye. Entonces, si ya vieron la imagen del pseudopotencial, fíjense. ¿Sí alcanza a ver la gráfica? ¿La figura? Sí, sí se ve. Aquí está, el potencial es 1 entre R. Es lo que yo les decía. Tiende a infinito. Pero infinito en la computadora no existe. Por lo tanto, este es el problema real que se debería de resolver. Pero como no se resuelve de manera exacta, lo que se hace es inventarse un potencial ficticio, que es pseudo, por eso se llama pseudopotencial. Entonces, este es el potencial real y el potencial pseudo. Y su función de onda del potencial real, acuérdense que hay nodos. Cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger, acuérdense que los números principales empiezan a haber nodos. Entonces aquí miren, aquí hay nodos, son los enlaces, la función de onda. El azul es la función de onda real. Por lo tanto, estos nodos, a mí ya no me interesa, en el core ya no me interesa la interacción, porque es estable, ya hay capas llenas. Por lo tanto, numéricamente, esto ya no me interesa. ¿Qué es, en dónde o en qué región se hacen los enlaces? En los electrones, con los electrones de valencia, ¿sí o no? Entonces, en esta región es donde se hace un corte, el rayo de corte. Entonces, con los electrones de valencia es donde se hacen todas las interacciones. Y lo que pasa en el core ya no me interesa. Entonces, el pseudo lo que tiene que hacer es que tiene que pasar un límite en los electrones de valencia, acercándose al núcleo, pero no me interesa hasta acá, porque eso va a requerir un gasto computacional enorme que no es necesario, porque no va a cambiar nada el resultado. Dice, basta con que esté cerca del core y lo ajusto, porque tiene que valer cero. Tiene que valer un número, o cero o un número. En este caso es negativo el potencial de interacción. Y el pseudo también, ¿sí? Fíjense, de este lado, donde está la manita, es el core, la parte interna, y toda esta parte son los electrones de valencia. Bueno,
¿Se acuerdan que hacen ustedes la optimización geométrica y tienen que optimizar la energía de cap points, energía y energía de corte? La energía de corte, ¿se acuerdan? Es esto precisamente. Esto es la energía de corte. Lo que están ustedes estimando cuando hacen la optimización de la energía de corte es ajustar su pseudopotencial con los electrones de valencia. ¿Cómo la ven? Eso es lo que hacen. ¿Ya quedó más claro? Pero como no me preguntan, quién sabe, yo digo que yo lo entiendo en todo. Entonces, numéricamente es lo que hacen. Si tú quieres hacer un cálculo all full potential, ¿sí? O all electrons, vas a considerar los electrones del core con los de valencia. El costo computacional es muy grande. Pero para fines prácticos, para aproximaciones, ajusta esto. Entonces, por lo general, muchas veces aquí ya se considera. Entonces, lo que te interesa aquí es ajustar. Por ejemplo, si tú estás hasta acá, haces tu energía de corte y no converge, es porque estás usando un pseudopotencial mal, por eso no converge. ¿Cuándo va a converger? Cuando el valor sea óptimo entre los electrones de valencia y cuando ya casi decae y está en el core. Por eso ya converge. De hecho, esta es la energía de corte que ustedes calculan numéricamente. ¿Ok? ¿Quién me habló? ¿Estás enojado o qué? Me acabo de despertar, mis tantas lagañas traes, cara. ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? Mm. Ah, no. Sí, sí, pero lo que yo acabo de hablar es lo que se hace cualitativamente para energía de corte. Cuando no está cerrando el parámetro de red es porque posiblemente los pseudopotenciales que estás trabajando no es para ese sistema o la aproximación. ¿Sí? Entonces, o algo numérico, algo, hay que ajustar algo ya para hacer el parámetro de red. ¿Sale? O estás llegando a un potencial local, o un mínimo local, ¿no? ¿Sí? Imagínense dos valles así. Entonces, por eso nunca cierra. Aparentemente continúa, pero si le sigues, posiblemente baje y ya encuentras. Es un error. No, no. En este caso no, porque sus sistemas son cúbicas. ¿Cuándo pasa eso? Cuando son sistemas hexagonales. Ahí sí vas a ver como llanitos así. No. En el caso cúbica no tiene que pasar. Ahí los errores usan un mal pseudopotencial, no está bien convergido. Ya entre otras cosas, por ejemplo, ya no los quiero meter en ruido, si la norma se conserva, si se conserva la norma, si usas full potential o electrons, o sea, ya es un arte todo esto, ya no solo es meter numeritos y ya me salió, ¿no? Entonces, por eso los sistemas con los que trabajamos es medio sencillito, el silicio, ¿no? Pero a lo que tú dices, Alexis, no es tal cual, simplemente es otras cosas, ¿no? Si convergió, lo que digo, si ya convergió, si la energía de corte ya la tienes convergida, es lo que estás, en la figura que puse, es lo que está pasando. ¿Sí? Ok. Bueno, eso es lo que están haciendo. Entonces, pues ya existen varias aproximaciones y eso es a grosso modo lo que es DFT. ¿Vale? Entonces, es lo que hace tu programa, ¿vale? Ahora quiero ver avances. A ver, ¿quién es el equipo de...? Pues Oscar Eduardo no dijo nada. A ver, presenta su avance del equipo, por favor. Profe, yo tengo una pregunta rápido antes de comenzar. Pues, doctor Ramoski. Por ejemplo, usando Fonopi, ya ve que nos pidió que obtuviéramos también una densidad de estados. Ajá. Esta densidad de estados no es la misma densidad de estados que obtenemos con Quantum Expresso, ¿verdad? No, esa densidad de estados es para los hormonas.
Entonces tiene sentido que no tenga un gap, ¿verdad? Esta densidad de estados. No tiene por qué tener un gap. Ok, vale. Es O, que cuando la vi, o puede tener un gap, pero no es la misma. Ojo, es la densidad de los fonones. Y la que ustedes ok. calculan en Quantum Expresso es la densidad electrónica, que es la del gap. Ok. Es que sí, cuando la obtuve la quise comparar con la de Quantum Expresso, pero después dije no, porque la de Quantum Expresso es solamente electrónica, ¿no? Y tiraste tu computadora y te compraste otra. Al inicio sí le dije acá a mi equipo que había obtenido como cosas mal, pero ya después me puse a pensar y ya como que llega eso. ¿Quién fue le pasó lo mismo que los compañeros? ¿Quién fue que dijo como que le salió la gráfica invertida? Dijo, eso está mal, ¿no? No me acuerdo quién fue. ¿Fuiste tú, Alexis, no? Creo que había sido Juan Carlos Sí, cuando fui yo. habló que iba desde abajo hacia arriba. Ajá, y Alex Larios, ¿no? Sí, sí. Sí, dijeron, no sirve. Sí. Ay, está bien. Tiro mi computadora, me compro otra. Está bien. Está bien. Sí, entonces no es la misma, Ramón, ¿sí? Y para todos. Sí, empieza en este orden. Tienes 5 minutos, Oscar Eduardo, y luego sigue Jessica. Los escucho, veo. O bueno, preparen sus presentaciones, tienen 2 minutos nada más, ¿sale? No sé si ya se vea. Ya. Denme 2 minutos para que se prepare Oscar y luego Jessica. Y me gustaría que también que entre Juan Carlos Jiménez. Con 3 hoy es suficiente. No se escucha. Bueno, entonces ya empiezo. Sí. ¿Sigue el doctor aquí? Supondré que sí. Bueno, pues para nuestro proyecto, nosotros ya tenemos casi todos los cálculos para el fósforo de indio. Aquí podemos ver lo que es el pseudopotencial con LDA. Aquí está el parámetro de red. Aquí estos son los K-points. Y aquí es otro parámetro de red. Aquí tenemos el ajuste de Birchman-Naga, lo que es la densidad de estados, estructura de bandas, y ahora seguimos con lo que es el potencial del PV-Sol. Aquí está lo que son los puntos de energía de corte. Aquí los K-points. Aquí la gráfica para densidad de estados. Aquí esto es con Boray. Y la estructura del potencial PV. Igual aquí está la de energía corte. Los valores más. Aquí el parámetro de red.
Y aquí puse una comparativa del parámetro de red normal con la linealización de Murnaghan. Aquí están las densidades de estados para PDE, la estructura de bandas. Y ahora vamos a lo que es el antimoniuro de indio. Esta es la energía de corte para LDA. Estos son los K-points para LDA. Y este es para, igual, LDA de parámetros de red. Y aquí está el ajuste de Birch-Murnaghan. Esta es la densidad de estados. Estructura de banda. De PV-Sol todavía no los hemos sacado. Tenemos ya también los del PVE, parámetro de red. Digo, perdón, la energía de corte. Este es los K-points. Y aquí está el parámetro de red con PVE. Y aquí igual una comparativa que salieron muy, muy similares entre lo que es el parámetro de red normal y el que es ya con Birch-Murnaghan. ¿No me escuchó que me esperara? Ahora empieza de nuevo. Perdón. Por eso apagué el micrófono y cámara. Mi perrita chiquita. ¿Alguien conoce psicólogos de perros? Se queda canguro mi perrita chiquita que da unos brincos. Y no sé, igual hay algo que no está fallando con mi mascotilla. ¿Ya están todos? ¿O también se fueron? Alex Larios, sí. Chale, Larios. Pelándolo así como más fuerte, cabrón. Es el único valiente que pone su cámara, los demás no. Por eso tiene 10. Dale, otra vez empiece, por favor. Claro, doctor. Pues aquí les voy a presentar lo que son las gráficas que ya hemos obtenido, que ya son la mayoría, al menos para el fósforo de indio. Aquí podemos ver lo que es. Antes, ¿nos puedes dar el título de tu trabajo? Sí. Bueno, pues es el proyecto final. Como tal no tenemos un título exacto, solamente que tenemos que trabajar con con las moléculas de fósforo de indio, la de antimoniuro de indio y el óxido de magnesio. Ahora sí, les voy presentando lo que hemos estado graficando. A ver, antes, más que la gráfica, y ya pusieron algo que es PV y PV-Sol, explícame qué es eso, ¿qué entiende de eso? Ahora explícame cómo, antes de eso, explícame de qué trata, qué hacen sus sistemas, son marcianos, se usan para la cocina, son LEDs, ¿para qué sirven? Bueno, pues aquí como podemos ver, primero lo que es nosotros vamos a trabajar con 3 potenciales, que es el LDA, PV-Sol y PV. El LDA pues, son las aproximaciones de densidad local. El PV-Sol se supone que es ¿cómo se llama? Energías de intercambio masivas altamente precisas para metales. Y el PVE se supone que es una función sin parámetros del desarrollo de Piede, Borg y Erzhoof. Para parámetro de red, nosotros lo que hicimos fue meter los pseudopotenciales respectivos a lo que es Quantum Expresso. Y de ahí fuimos haciendo los ajustes correspondientes para obtener las gráficas correspondientes. Primero lo que hicimos fue hacer los valores de energía de corte. Una vez teniendo una aproximación de cuál es la energía de corte, donde empieza a estabilizarse el sistema, por así decirlo, ya cambiamos a lo que es los K-points. Después de obtener los K-points, igual donde empieza a estabilizarse, ya tomamos esos 2 valores para hacer un parámetro de red, y de ahí tuvimos que estar jugando con los valores para obtener nuestra curva correctamente, o lo más aproximado. Ahí no hay unidades.
Sí, es que todavía estamos en prueba, por así decirlo, porque todavía no tenemos, ¿cómo decirlo? En los resultados ya finales. Todavía seguimos editándolos porque seguimos moviendo valores y seguimos modificando ciertos parámetros para ¿Qué ver cómo valor estamos viendo? los valores de energías de corte. Estamos viendo si ha aumentado quitar puntos y de las energías totales cuáles empezar a tomar en cuenta. Bueno, esta gráfica es para la energía de corte. Luego aquí seguimos con los K-points, esto es con LDA. Y aquí ya tenemos lo que es el parámetro de red. Aquí seguimos viendo por qué con LDA sale todavía esta como escaloncito. ¿Y qué con eso? ¿Debe Este, estar un haga? sí, aquí ya con Birkman Laga ya se estabiliza, o sea, ya no sale este escaloncito que tenemos aquí. Luego aquí tenemos lo que es la densidad de estados. Y aquí está la estructura de bandas. A ver, explíqueme qué es la densidad de estados. No solo es mostrar por mostrar figuras. ¿Qué me dice la... Regresa de la anterior. Ahí, ¿el cálculo es autoconsistente o no autoconsistente? No autoconsistente. ¿Qué significa? No sabría decirle, doctor. ¿Alguien sabe qué es no autoconsistente? ¿Por qué cambian los flags ahí? Sí cambia el input, ¿no? Sí, Para parámetro de red o lo que sea, ¿no? sí, son distintos. ¿Y eso qué? Nada más veo figuras, líneas negras, líneas moradas, líneas anaranjadas. ¿Y eso qué? ¿Qué me dice? No entiendo. ¿Qué es cada línea? Doc, lo que pasa es que ayer esa gráfica, lo Ujú. que se veía era la diferencia que hay. El negro está el cálculo de la densidad de estados de la molécula como tal. Y las otras líneas, la naranja y creo que es morada, son líneas que se pusieron de independientes de los dos, de las dos átomos del indio y del fósforo, ¿Y por qué no del aparece? fósforo. ¿Y por qué no aparece? Es que creo que estaba en otra imagen, pero cambiamos la imagen, pero sí, esa ya la vamos a poner con en la que explica qué es cada línea. Ujú. ¿Y qué pasó, Eduardo? ¿Por qué no explica eso? No, es que eso yo no lo sabía, doctor. No, a ver, es un trabajo en equipo. Tiene que saber todo, todo de lo que se escribe ahí. O sea que si su equipo, sus otros dos compañeros, escriben mentiras, ¿qué pasaría? ¿No? Me preguntan, dime. ¿En qué semestre están? Raimundo. ¿Está el Ray? Sí, pues ya estamos en los semestres finales. Y bueno, esa gráfica, la línea naranja representa el, el fósforo. Ok, sí, ya entiendo que una para cada una, pero para cada un elemento, pero simplemente deberían de expresarlo. Sí, vamos a corregir eso. Ok. Bueno, sigue, sigue más. Bueno, esto Ahora, está... explíqueme esa estructura de banda rápido. No sabía explicarlo, doctor. Otra vez. Bueno, ok, supongamos que no lo sabe explicar. ¿Y para qué queremos? ¿Cuánto vale el gap ahí? Este,
¿Está usted enterado de lo que se está haciendo o no? Me da la impresión que no tiene idea de lo que se está haciendo. No, pues, El gap converge en punto espérese. 40 y... Ok, Espérese. Ve, chitón. Otra pregunta, ¿por qué esos puntos de alta simetría? Y si te sigo preguntando lo demás del trabajo, ¿cómo vamos? Sea honesto. No sabría decirle mucho, doctor. ¿Por qué? Porque no me he metido mucho en lo que es la teoría. ¿La teoría? Mucho sencillo, lo que se me está respondiendo Raimundo. Ok, no te estoy preguntando. No, ¿se ve el puntero de la pantalla? ¿Sí se ve? No. No, doctor, no se ve. Bueno, supongamos que me estoy colocando en el punto R y que te preguntara a la altura de 5 electronvolts. Explícame qué punto de alta simetría es y qué valor tiene. O sea, ahí sí yo creo que no te podría exigir eso. Pero lo que dice Raimundo es, claro, el gap. Ok, sí se ve marañas por ahí, por los puntos de alta simetría, pero lo que tú tienes que saber es gap directo, es un gap indirecto, cuánto vale el gap. No es de que estés haciendo... Bueno, está en problemas. Jessica, entre, por favor. Nada más les repito, si este es un trabajo de equipo, si hay este tipo de cosas, pues allá ustedes. Al final, la nota final se la van a llevar ustedes, ¿no? Entonces no se vale que no. Jessica, ya deja de presentar, Oscar. Jessica, entre. No, Jessica. Bueno, no sé. Ya, venga. Ay, ¿cómo me veo? No soy fotogénico. Me quito. Uy, uy. No te rías, Alex. Lo voy a reprobar. ¿Quién es el equipo de Jessica? Sí. Eddie. A ver, ¿quién es Eddie? A ver, ¿quién rayos es Eddie? A ver, Eddie, haga su acto de Yo, presencia. Sí, yo. Cuando toques la puerta, ¿quién es? Yo. ¿Quién es usted? Quiero verlo, a ver. aquí estoy. No sé si ya se me ve. Se ve lo que pones en la pantalla, pero no lo ubico físicamente quién es. No. ¿Ya? Ok, a ver, ¿qué material tenemos? Vi que era CD cadmio con... Ok. Ediosmar. Ok, sube. Ok. Digo, sigue. Vamos a la estructura de bandas. Ahí, espérate. Jessica, estás usando eso, ¿verdad? Antes. Esos son... Ah, las referencias de Material Project. Sí, pero bueno.
Bueno, de preferencia que la próxima vez, bueno, ok, eso, bien, tienen un trabajo un poco, ya veo, miren, aquí ya veo más cosas, ¿sale? No me gusta que dice question of states. Luego dice click and drag to some. O sea, no manches, o sea, edítenlo al menos, ¿no? Eso fue capturazo de pantallazo, ¿no? Parámetro de red. A ver, quiero ver estructura de bandas, si ya lo tienen. Esa que cae así, ¿qué era? Ahí no me ven. Antes, espérate, Jessica. Es mi parámetro de red que le decía, doctor. Ah, ya, es la que tú decías, ¿verdad, Sí, Alexis? O sea, mi parámetro de red, mío, de nadie más. Bueno, perdón, es que, bueno, el que yo había hecho en conjunto del equipo, pero no me converge, ¿no? Y es por eso que le preguntaba. A ver, otra vez, Alexis, lo mismo que le digo al compañero Oscar. No me interesa quién hace cuál. Ah, bueno, sí. Presenten el trabajo como que estén involucrados. Ok. A mí no me interesa quién lo hizo, ¿vale? Entonces, no converge ese parámetro de red. Interesante. ¿Y ya buscaron referencia de otros sistemas, del mismo sistema usando Quantum Expresso? Sí, Seguro hay mucho eso. sí, he buscado el primero, bueno, de hecho, en conjunto del equipo va a ver abajo que el parámetro de red también del sulfuro, no, perdón, de selenorio de cadmio, también sale igual. Y como ve arriba en las referencias que decía Jessica, aparece hexagonal. Primero había hecho hexagonal, pero ya después en la clase pasada que tuvimos había dicho que los primeros No, la dos cúbica. eran cúbicas entradas en la cara. Así que también los busqué en Material Project y lo hice de hecho nada más para un parámetro de red porque en los archivos de entrada tienen dos. Y también he variado nada más con un parámetro de red, pero aún así me converge como ahorita, bueno, más bien no converge como ahorita lo ve abajo. Por eso le estaba preguntando hace rato. Sí, bueno. Bueno, yo sí, bueno, vamos a seguirlo buscando. Ok. Churro. Binario. Espérenme tantito. No existe CDS. ¿Y en Material Projects cómo aparece? ¿Cómo, perdón, doctor? ¿Cómo aparece con Material Project? ¿Nuestro selenorio de cadmio? Sí. ¿Habla de densidad de estados? No, el parámetro de red, o sea, si es cúbica, su CIF, Ok. si es cúbico. Hay dos, hay hexagonal y hay cúbico. Y de hecho hay dos tipos de cúbicas. Me parece que una tiene un parámetro de red de 7.1 creo. Y el otro creo que es de 5.7, si no mal recuerdo. Sí hay dos. Y de hexagonal creo que nada más hay una. ¿Cuál será la diferencia entre una y otra? Es importante. Muchas veces esos tipos de sistemas es que a veces las inversas son las que funcionan. O sea, ¿a qué me refiero en inversas? Por ejemplo, si en el 000 está el cadmio y el sulfuro está en el punto 5.5, muchas veces esa es la parte química, pero numéricamente puede estar inverso, como el sulfuro en el punto 5.5.5 y el cadmio en el 000. No, al revés, perdón, ya me hice bolas. Sí me explico, ¿no? Muchas veces esas estructuras pueden ser inversas en el sentido que invierten sus posiciones atómicas y numéricamente jalan. Es muy interesante eso.
¿Ok? Ok, doctor. Ok, ¿qué más tenemos? A ver, Gap, eso es referencia. ¿Y lo de ustedes qué es? A ver, déjenme ver. Al menos muéstrame uno, Jessica, antes de que se acabe la clase. Lo de ustedes, lo de ustedes. Muéstranos, ¿ese es lo de ustedes? ¿Quién más está con Alexis Alexis y Jessica? ¿Quién más? Yo, Evita. Eddie Pérez, ¿qué más tienen? ¿Qué más? ¿Qué me puedes platicar de eso? Pues es que hasta ahorita, bueno, al menos yo he tenido problemas con los parámetros de red, así que todavía no he estado viendo, por ejemplo, la densidad de estados o la estructura de bandas. O sea, he tenido el mismo problema que Alexis de que no me converge como tal. Escuchen bien, ¿qué pregunté? ¿Qué más hay en el trabajo? No le estoy preguntando si echa porras, le reza por ellos, o les manda comida china, las pizzas. No, no me interesa. Yo estoy preguntando qué más hay en el trabajo. ¿Qué más me puedes decir que hay? Bueno, hasta ahorita nada más tenemos lo que sería los parámetros de red y, bueno, LDA me parece, y Ujú. lo que sería pues la densidad de estados del selenio de cadmio, también con el LDA. Me parece que todavía no hemos llegado a estructura de bandas. Pues no sé, No, usted es el experto en su trabajo, ¿yo qué? Me eso, o parece. sea, bueno, no Bueno, hemos llegado todavía. bueno, este es fuera. Sale, gracias, Jessica. Bueno, estoy viendo este tipo de cosas. Si no se involucran en su trabajo, ujú, sí, deja de compartir, Jessica, por favor. Si no se involucran más en su trabajo, va a haber más, pues bueno, no, ok, ya vi. Ok, entonces, la próxima, ya quiero un avance ya más robusto para este sábado, ¿ok? Entonces, nos quedan, hoy es 18 de noviembre, el sábado 21. O sea, a estas alturas, sé que les dejaba tarea una semana antes, pero eso ya lo vienen trabajando desde tiempo, 2 semanas, 15 días esto. El 21 tienen que entregar un reporte ya decente. Me van a entregar 21, 28 el reporte final. Y avances. Ya van a ser las únicas tareas, ya no les voy a dejar más tarea. Sus tareas van a ser los avances. El 21, 28 y el lunes 30 por la noche entregan el proyecto final. Y el miércoles 2 de diciembre su calificación. O alguien que esté de desacuerdo, porque si no, pues nos podemos ir a vacaciones y no los califico. Ok, bueno, entonces está claro, el 21 es su primer avance, el 28 va a ser su segundo avance, y el lunes 30, fíjense, el lunes 30, no, mejor no. El 28, 29. ¿Cuándo acaban las clases?